Bien, entonces vamos a hacer grande esto y vamos de ahí. Ok, entonces nuestro siguiente tema es el balanceo de ecuaciones químicas. Y aquí viene la pregunta. ¿Por qué nosotros tendríamos que balancear una ecuación química? ¿Qué es balancear? Bueno, balancear significa poner las mismas cantidades en ambos lados. Ujú. Si nosotros recordamos, una ecuación química está compuesta por dos lados diferentes, ¿no? Por la parte de los reactivos y por la parte de los productos. Ujú. Entonces, ya hemos visto que cuando se hacen reaccionar dos o más reactivos, pues va a haber un rompimiento de los enlaces que forman los átomos a esos compuestos. Va a haber un rompimiento de esos enlaces. ¿Para qué? Para que posteriormente se formen otros nuevos enlaces. Entonces ya habíamos visto que en una reacción química todos los átomos iniciales van a pasar a su forma reaccionante, es decir, en su forma de producto. Todo lo que está reaccionando va a pasar en forma de producto, pero va a estar acomodado de diferente manera. Es decir, todas las reacciones químicas siempre van a respetar y siempre van a cumplir la ley de la conservación de la materia, que nos dice que la materia, ¿qué le sucede? No se crea ni tampoco se destruye, solamente se transforma. Entonces, para que todas las ecuaciones químicas respeten esa ley, nosotros en todo momento hay que balancearlas. ¿Y qué es el balanceo? Como les dije hace unos momentos, el balanceo es poner las mismas cantidades tanto en reactivos como en productos. ¿Y mismas cantidades de qué? Cantidades de átomos. Porque recuerden, si yo hago reaccionar 15 gramos en total de dos sustancias químicas, como productos voy a obtener esos mismos 15 gramos. Pero ¿por qué voy a obtener esos mismos 15 gramos? Porque el acomodo de los átomos va a ser diferente. Como les he venido diciendo, nosotros tenemos la evidencia de que una reacción química se lleva a cabo. ¿Por qué? Porque cambia de color, porque se lleva a cabo un precipitado, porque despide calor, porque forma un haz de luz. Tenemos la evidencia. Pero en la parte teórica o en la parte escrita, ¿cuál sería nuestra evidencia? Pues nosotros planteamos nuestra ecuación química. Y esa ecuación química nos va a dar la información de lo nuevo que se formó a partir de lo inicial. Pero, así como en la parte experimental, una reacción química respeta la ley de la conservación de la materia, también en la parte escrita, una ecuación química también debe de respetar la parte de la ley de la conservación de la materia. Porque recuerden, ¿para qué planteamos una ecuación química? La planteamos para entender la parte la parte cuantitativa de mi reacción química. Es decir, entender qué cantidades se formaron, qué cantidades necesito para agregar para que reaccionen, etc. Entonces, siempre, cuando yo trabajo ecuaciones químicas, necesito balancearlas. ¿Para qué? Para que mi ecuación química respete la ley de la conservación de la materia. ¿Sí? ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿Hasta aquí alguna duda, pregunta? No, todo bien. Ok, entonces, para poder balancear ecuaciones químicas existen muchos métodos. Bueno, no tantos, pero sí existen varios. Hay tres que son los más conocidos. El primero, que es el método del tanteo. Y el segundo, que es el método redox. Y en el método redox se divide en dos. El método por óxido-reducción y el método por ion-electrón. Entonces, si nos ponemos muy exigentes, hay tres métodos que nos sirven para balancear ecuaciones. Repito, el método del tanteo, el método de óxido-reducción y el método del ion-electrón. ¿Qué métodos vamos a ver en una clase? Vamos a ver los primeros dos métodos, el método del tanteo y el método de óxido-reducción. El método de ion-electrón es nada más un complemento del método de óxido-reducción.
Pero aquí ya consideramos si una sustancia es ácida o es básica. Ajá. Entonces, no hemos visto lo que es un ácido y ni lo que es una base. Entonces, ese método lo vamos a dejar pendiente. Ujú. Pero el método que más se utiliza es el de ion-electrón. Ajá. Pero los otros dos métodos también me pueden funcionar. Ujú. Ahora, de estos tres métodos, ¿no? Porque vean, aquí se los voy a colocar. Aquí. Tenemos tres métodos de balanceo de ecuaciones. El método del tanteo, el método de óxido-reducción y el método del ion-electrón. Entonces, de estos tres métodos, ¿cuál es el más sencillo? Pues el método más sencillo es este, el del método del tanteo. Pero el método del tanteo no llega a ser tan bueno como los otros dos. Es decir, no puede llegar a ser tan fiable, creo que está bien dicho, tan bueno como los otros dos. Entonces, ¿cuál va a ser el método que vamos a ver? El primer método que vamos a ver es el de óxido-reducción, para posteriormente ver el de tanteo. Es decir, vamos a comenzar con el método complicado para ya después ver el método sencillo. Y complicado entre comillas, porque no está nada complicado. Como les he venido diciendo, el aprender a balancear ecuaciones químicas es únicamente la integración de varios conocimientos que ya hemos ido adquiriendo. Entonces, no vamos a ver nada nuevo, nada más vamos a ver un método que integra todo lo que hemos visto. ¿Ok? ¿Sí? ¿Sí, chicos? ¿Chicas? Sí. Bien, entonces vamos a comenzar. Vamos a comenzar con el método redox. Y vamos a ir leyendo poco a poco. Entonces dice, ocurren reacciones de óxido-reducción, es decir, redox, cuando las sustancias que se combinan intercambian electrones. ¿Eso qué quiere decir? Significa que cuando nosotros hacemos reaccionar dos reactivos, ¿qué va a pasar con estos dos reactivos? Bueno, nosotros ya vimos que para poder formar enlaces químicos, ¿qué forman los enlaces? Los enlaces químicos están formados por electrones. Pero para que se pueda formar un enlace químico, pues claro, debe haber una compartición y debe de haber una aceptación ¿de qué? De electrones. Entonces, cuando se lleva a cabo una reacción química, por ejemplo, cuando yo hago reaccionar esto, por ejemplo, se me ocurre cloruro de sodio más nitrato de plata, ¿no? Vamos a poner nitrato de plata. Cuando llego a reaccionar el cloruro de sodio con nitrato de plata, ¿qué va a suceder? Pues en sus configuraciones electrónicas, o en sus estructuras de Lewis, si ustedes las recuerdan, siempre va a haber electrones que van a estar disponibles y van a haber electrones que no van a estar disponibles. ¿Por qué? Porque algunos electrones van a estar formando enlaces entre el mismo compuesto y va a haber otros electrones que los van a tener sueltos. Es decir, que no están formando enlaces con nada. Entonces, cuando le damos las condiciones necesarias a esos dos reactivos para que reaccionen entre ellos, ¿qué va a suceder? Dentro de esa reacción va a haber una compartición y una aceptación ¿de qué? De estos electrones. Es decir, va a haber un intercambio de electrones entre ellos para que se lleven a cabo, para que se lleve a cabo la reacción. Y esa compartición y esa aceptación de electrones, ¿qué es lo que va a permitir? Va a permitir que los electrones que juntan a estos compuestos se rompan y empiecen a formar nuevos enlaces. Entonces vean, cuando se forma un nuevo compuesto, ¿por qué se forma? Porque primero hay un rompimiento de enlaces y sabemos que los enlaces están formados por electrones. Pero además de ese rompimiento de electrones, hay electrones que tiene cada uno de los compuestos que están libres, es decir, que no están formando enlaces con nadie. Entonces vean, va a haber toda una nube electrónica por ambas sustancias que va a permitir que se lleve a cabo la reacción química. Entonces, a la combinación,
a la compartición o a la aceptación de estos electrones, a este tipo de reacciones, al llevarse a cabo eso, se les llama reacciones redox. Cuando hablamos de una reacción redox, se quiere decir o se habla de que dentro de esa sustancia química está existiendo una aceptación y una compartición de electrones. Es decir, están intercambiando electrones entre las dos sustancias químicas. Y la mayoría de las reacciones químicas son reacciones redox, es decir, que comparten o intercambian electrones entre las dos sustancias que van a reaccionar, o dos, o tres, o cuatro, o cinco sustancias que vayan a reaccionar. Entre ellas va a haber un intercambio de electrones. Y si se lleva a cabo este intercambio de electrones, a esas reacciones químicas se les van a llamar redox, que significa óxido-reducción. Repito, que significa óxido-reducción. ¿Y a qué se refiere el óxido de reducción? El óxido de reducción se refiere a la ganancia o a la pérdida de electrones. Es decir, una de esas dos sustancias se va a oxidar y una de esas dos sustancias se va a reducir. Ya veremos qué es oxidar y qué es reducir. Pero repito, cuando hablamos de una reacción química redox, hablamos de que en esa reacción química está existiendo un intercambio de electrones. Es decir, una de esas dos sustancias ganará electrones y una de esas dos sustancias perderá electrones. Es decir, una de esas sustancias se oxidará y la otra se reducirá. Y eso va a depender ¿de qué? De la ganancia o de la pérdida de electrones. ¿Sí? ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Pregunta? ¿No? Ok, entonces vamos a seguir leyendo. Dice, de manera simultánea, con dicho intercambio, tiene lugar una variación en el número de oxidación. Todos los compuestos químicos van a tener un número de oxidación. Y ahorita definimos qué es un número de oxidación. Entonces vean, dice, el manejo del número de oxidación es imprescindible para el balanceo de las reacciones redox. Cuando yo voy a balancear mis ecuaciones químicas por el método redox, ¿en qué es lo que yo tengo que poner mucha atención? Yo tengo que poner mucha atención en su número de oxidación. ¿De quién? De las sustancias químicas. ¿Qué es el número de oxidación? El número de oxidación es la carga que tienen cada uno de los iones. Entonces vean, aquí abajo les pongo la definición de qué es un número de oxidación. El número de oxidación puede definirse como la carga real o virtual que tienen las especies químicas, átomos, moléculas o iones, que forman las sustancias puras. Esta carga se determina con base en la electronegatividad de las especies según las reglas siguientes. Entonces, mucho ojo aquí, mucho ojo aquí, porque esto es la base del balanceo a través del método redox. Entender qué es un número de oxidación. Y vean, vamos a ver un ejemplo. ¿Qué es un número de oxidación? Vean, ¿cómo encontramos a los elementos en la tabla periódica? Y les doy tres opciones: forma neutra, forma positiva, forma negativa. ¿Cómo encontramos a los elementos dentro de la tabla periódica? ¿En forma neutra, en forma positiva o en forma negativa? Ustedes díganme. ¿Cómo encontramos a los elementos de la tabla periódica? ¿Con qué carga? ¿Carga neutra, carga positiva o carga negativa? ¿Cómo los encontramos? Neutra. De forma neutra, correcto, muy bien. Los elementos
de la tabla periódica los encontramos en forma neutra. Aquí viene una pregunta. ¿Por qué los encontramos en forma neutra? ¿Por qué? ¿Por qué encontramos a los elementos de la tabla periódica en forma neutra? ¿Por qué? ¿Por qué los encontramos en una forma neutra? Chicos, chicas, recuerden que este tema es la integración de varios conceptos, ¿ok? Entonces vamos a recordar un poco. ¿Por qué a los elementos de la tabla periódica los encuentro en forma neutra? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué a los elementos de la tabla periódica los encontramos en forma neutra? Los encontramos en forma neutra, ¿por qué? Porque tienen el mismo número de protones y el mismo número de electrones. Por ejemplo, se me ocurre el litio. ¿Cuál es el número atómico del litio? ¿Cuál es el número atómico del litio? Alguien que nos diga. ¿Cuál es el número atómico del litio? 3. 3, correcto, muy bien. El número atómico del litio es 3. Entonces, si el número atómico del litio es 3, ¿qué significa eso? Significa que su número de protones es igual a 3 y que su número de electrones es igual a 3. ¿Sí? Ahora, ¿sí? Es que no entendí bien. Sí, ¿lo repito? ¿Lo repito? Sí, por favor. Ah, claro, vean. Vamos a borrar esto. Borrador, creo que sí. Ay, sí. Rápidamente, a ver, vamos a borrar esto. Denme un segundo. Ok, ya está. Entonces, ¿cuál fue la primera pregunta? La primera pregunta fue, ¿cómo encontramos a los elementos en la tabla periódica respecto a sus cargas? ¿En forma neutra, en forma positiva o en forma negativa? La respuesta fue, la encuentro en forma neutra. ¿Y por qué lo encuentro en forma neutra? Porque su número de protones va a ser igual a su número de electrones. Por eso los elementos de la tabla periódica están en forma neutra, porque tiene el mismo número de protones y el mismo número de electrones. ¿Hasta aquí todo bien? Sí. Ok, entonces dimos un ejemplo, dijimos, ok, el litio, y la pregunta fue, ¿cuál es el número atómico del litio? Pues resulta que el número atómico del litio es 3. ¿Qué significa este 3? Este 3 significa que el litio en protones tiene 3 y en electrones tiene 3.
Ujú. Este número corresponde al número atómico. Recuerden, ¿qué información nos da el número atómico? Nos dice el número de protones y el número de electrones que tiene un elemento. Ujú. ¿Sí? Sí. Ok. Entonces, ¿por qué tiene carga neutra? Ah, pues yo sé. ¿Qué es lo que yo sé? Lo que yo sé es que la carga de un protón tiene un valor de 1.6 por 10 a la menos 19 coulombs. Y que el valor de la carga de un electrón es igual a menos 1.6 por 10 a la menos 19 coulombs. Entonces, yo quiero saber cuál es el valor de la carga de estos tres protones. Ah, pues multiplico estos 3 por el valor de su carga, que es 3 por 1.6 por 10 a la menos 19. ¿Esto a qué resultado me da? Multiplico 3 por 1.6, son 3 por 1.6, son 4.8. 4.8 por 10 a la menos 19 coulombs. Yo quiero saber el valor de la carga de estos tres electrones. Multiplico por menos 1.6 por 10 a la menos 19 coulombs. Y esto es igual a menos 4.8 por 10 a la menos 19 coulombs. Entonces, ¿qué es lo que tendría que hacer? Sumo el valor de estas dos cargas. Y como resultado me va a dar 0 coulombs. ¿Qué significa este 0? Significa que la carga de un elemento de la tabla periódica es igual a 0. Por eso, un elemento de la tabla periódica tiene carga neutra. ¿Por qué? Porque su carga es igual a 0. ¿Sí? ¿Sí, chicos? Sí. Bien, ahora, ¿qué sucedería? ¿Qué sucedería si a este litio que tiene 3 protones y 3 electrones, qué sucede si yo le agrego un electrón? Ahora va a tener 4 protones y, perdón, ahora va a tener 3 protones y va a tener 4 electrones. Entonces ya no es un elemento. ¿Ahora qué es? Ya no es un elemento. ¿Por qué? Porque ya no tiene el mismo número de protones y el número mismo de electrones. Ya no es un elemento. ¿Ahora qué es? ¿Qué se forma? ¿Qué pasa si un elemento gana electrones o pierde electrones? ¿Qué se forma? Un ion. Un ion, correcto. Si ganó un electrón, ahora este elemento de litio ya no es un elemento de litio. Ahora es un ion de litio. ¿Por qué? Porque ganó un electrón. Y si ganó un electrón, ¿qué es? Un anión. Un anión, correcto. Ahora se convirtió en un anión. ¿Y cómo escribo ese anión? Litio, ¿qué? ¿Menos 1 o más 1? Porque este de aquí sería litio 0, ¿no? ¿Por qué litio 0? Porque ni ganó ni perdió electrones, tienen los mismos, entonces pues no afecta. Pero si aquí está ganando un electrón, se convierte en un ion, es decir, en un anión. Entonces, ¿cómo se escribe ahora? Ya no se escribe litio 0. ¿Cómo se escribe ahora? Si gana un electrón.
Pues si es un anión es litio a la -1. ¿Por qué? Porque está ganando un electrón. ¿Hasta aquí alguna duda? No, todo bien. ¿Ok? Entonces, lo que nos interesa, ¿qué es el número de oxidación? El número de oxidación es este número de aquí, al igual que este número de aquí. El número de oxidación es la carga que tiene ese elemento, ese ion o esa molécula. ¿Sí queda claro qué es el número de oxidación? El número de oxidación es la carga que tiene un elemento, un ion o una molécula. ¿De dónde viene el número de oxidación? El número de oxidación viene de la ganancia o de la pérdida de electrones. ¿Ok? Sí. ¿Sí? Excelente. Entonces, continuamos. Para asignarle el número de oxidación, yo también tengo que seguir ciertas reglas. ¿Cuál es la primera regla? Esta es nuestra primera regla, que es el número de oxidación de un elemento. Elemento. Recuerden que un elemento es diferente a un ion y a un compuesto. ¿Ok? Entonces, el número de oxidación de todos los elementos, de todos los elementos, siempre es 0. Repito, el número de oxidación de todos los elementos siempre es 0. ¿Sí? Entonces vean, aquí les pongo varios ejemplos. ¿Cuál es el número de oxidación del sodio en forma elemental? 0. ¿Cuál es el número de oxidación del cobre en forma elemental? 0. ¿Cuál es el número de oxidación del hierro en forma elemental? 0. ¿Cuál es el número de oxidación del hidrógeno? 0. Y aquí abro un paréntesis. Se preguntarán, profesor, ¿por qué tiene aquí subíndices? Porque en su forma elemental algunos elementos son polinucleares, es decir, que tienen varios átomos, como por ejemplo el hidrógeno, el cloro, nitrógeno, oxígeno, azufre o fósforo. Vean, en el caso del fósforo y del azufre, tienen 4 átomos. En el caso del fósforo, pero en el caso del azufre tiene 8 átomos. Pero son del mismo elemento, nada lo está cambiando. Por eso siguen siendo elementos. Pero mucho ojo aquí. ¿Cuál es la pregunta? ¿Cuál es el número de oxidación de los elementos? Es decir, de todos los elementos que están en la tabla periódica. ¿Cuál es su número de oxidación? Su número de oxidación es 0. ¿Y por qué 0? Pues ya lo vimos aquí abajo. Porque su número de protones y electrones es el mismo. Y si sumamos el valor de sus cargas es igual a 0. Por eso el número de oxidación de todos los elementos es 0. ¿Ok? ¿Sí? ¿Dudas, preguntas? Chicos, chicas. Profesor. ¿No? Ok. Entonces, vamos a quedarnos hasta aquí. ¿Ok? Vamos a quedarnos hasta aquí y el día viernes continuamos con el tema. Entonces, esta parte que acabamos de platicar sobre